Ok, ahora sí podemos iniciar. Como les comentaba, hoy vamos a hablar, al igual que la clase del lunes, vamos a hablar un poco sobre el objetivo de aprendizaje 11, que habla sobre los cambios de temperatura que ocurren en los cuerpos, ¿no? Y esto ocurre también, recuerden que pasa por la transferencia de calor. Y ya la vamos a explicar una a una. ¿Ok? Vamos a aceptar acá al Tomás Contreras y empezamos. Ok. Entonces, como les comentaba, hoy en el tema número 39 de Ciencias Naturales de octavo, vamos a hablar un poco sobre cómo se transfiere el calor de un cuerpo a otro. Esperemos unos minutitos mientras se van adjuntando sus compañeros Devia y Antonia. Ok, continuamos. Entonces, normalmente cuando hablamos de transferencia de calor, transferencia térmica, ¿ok? Sabemos que es un fenómeno físico, que es simplemente el traspaso de energía calórica de un cuerpo a otro, ¿ok? Esto normalmente ocurre cuando hay dos temperaturas distintas y cuando estos dos cuerpos se colocan en contacto, ellas empiezan a migrar temperaturas de donde hay más calor a donde hay menos calor, equilibrar estas temperaturas. A este fenómeno físico se conoce como transferencia de calor, ¿ok? Pasa el calor de un cuerpo con mucha temperatura a un cuerpo con menor temperatura para así igualarlas o tratar de igualarlas, ¿ok? Permitiendo lógicamente que la energía pase del punto mayor a la parte de temperatura donde tenga el cuerpo con menor calor, ¿no es cierto? Y así hay un equilibrio térmico, hasta que se igualan las temperaturas, obviamente. El proceso de transferencia de calor sabemos que es indetenible, no se puede frenar. Siempre que coloquemos dos cuerpos en contacto, la transferencia de calor va a ser, podemos hacerlo es real, re, detenerlo no sería la palabra, sería algo así como pausarlo, podemos decirle, podemos reantelizarlo, podemos desacelerarlo, también se podría decir, ¿ok? Donde podemos de poco a poco la transferencia que ocurre, ¿ok? Esto lo podemos hacer bajo una barrera, bajo un aislante. Por ejemplo, cuando tenemos una olla en la cocina y queremos tomarla, lógicamente nos vamos a quemar, ¿no es cierto? Pero si tomamos con un trapero, lo tomamos con algún agarraollas o algo de silicona o algo que nos proteja, que sirva de aislante, lógicamente nos vamos a proteger. ¿Sí me van entendiendo? Sí, ¿Se entiende bien? yo por lo menos lo entendí. Bien, entonces, empleando lógicamente estas barreras, vamos a desacelerar el proceso de transferencia de calor, pero al fin y al cabo siempre se va a transferir el calor, porque si nosotros dejamos ese trapo, por ejemplo, o ese pañito, o esa manga de cocina sobre el mango de la olla, igualmente nos vamos a calentar la mano en algún momento, porque todo va a empezar a transferir el calor, pero se va a ver el proceso más lento, ¿ok? Entonces, por eso se dice que el proceso de transferencia de calor es indetenible. Es un proceso que no se puede frenar, se puede pausar, desacelerar, pero siempre al fin y al cabo las temperaturas se van a igualar, ¿ok? Siempre que exista la diferencia de calor entre los cuerpos, ¿no? Ya sabemos que dicha transferencia de calor se puede ocurrir en tres modos. Puede haber calor por modo de conducción, cuando es como cuando calentamos una olla, por ejemplo, por convección, cuando calentamos el agua que está dentro de la olla, y por radiación, que es cuando calentamos por encima, ¿ok? Por ejemplo, las estufas eléctricas. Eh, ya los vamos a ver uno a uno para que entendamos, ¿ok?
El proceso de conducción se llama lógicamente el proceso de conducción al contacto directo entre los materiales, ¿ya? Es cuando colocamos una olla sobre la encimera de la cocina eléctrica o cuando colocamos una olla directamente al fuego, etcétera, etcétera. Lógicamente, la transferencia de calor ocurre inmediatamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque lógicamente están en contacto ambas superficies sólidas. Se puede ver en cualquier estado de la materia, se puede ver sólido, líquido o gaseoso, pero por lo general la conducción ocurre con dos cuerpos sólidos, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? Sí. Ok. Normalmente la cantidad de calor que que se transfiere por conducción está determinada por la ley de Fourier, ¿ok? En esta ley calcula lógicamente la velocidad de transferencia de calor a través de un cuerpo a otro, ¿ok? Para ver la cantidad de calor en gradiente de calor, en gradiente de temperatura, en la escala de temperatura que pueda existir en él, de un cuerpo al otro, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo es la cocina eléctrica, como les comentaba, cuando la hornilla se calienta y colocamos la olla, esta olla, lógicamente el sartén va a empezar a calentarse. Así también como se puede ver en la imagen. Si nosotros colocamos masa para panqueques sobre el sartén caliente o sobre una panquequera, que en este caso para hacer crepes, esta se va a empezar a calentar y va a empezar el proceso de transferencia de calor, cociendo así lógicamente la panqueca, ¿no? El panqueque. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Lógicamente, cuando ocurre accidentes también que tocamos la sartén con la mano, el calor se transfiere inmediatamente a la mano y la mano lógicamente se nos quema, ¿ok? Se causa una quemadura, pero es por lógicamente tratar de equilibrar las temperaturas, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, pasemos entonces a la convección. La convección es cuando normalmente hay distintos tipos de estados de la materia. En este caso puede ser, por ejemplo, el líquido. Si nosotros tenemos una olla con líquido, lo que quiere decir la convección es, vamos a explicarlo paso por paso. Es normalmente semejante a la conducción, ¿ya? Pero normalmente el fluido, como les comentaba, normalmente se ven estados líquidos. En el fluido es quien recibe calor, pero recuerden que la fuente de calor siempre está dirigida en una dirección. Por ejemplo, en las cocinas, nosotros tenemos la fuente de calor por debajo, ¿no es cierto? Y si colocamos un sartén y le agregamos agua, se va a calentar primero lo que esté adherido al sartén, ¿ya? Mientras que lo que esté arriba del sartén no va a estar caliente, caliente al mismo momento. Entonces, ¿qué pasa con la convección? La convección simplemente es el movimiento de las moléculas, ¿ok? Cuando ya están calientes para empezar el proceso de envoltura, ¿ok? Las moléculas que ya están calientes empiezan un movimiento, ¿ok? Al cual le llamamos lógicamente energía cinética. Se acaba de conectar Fernando, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, seguimos. La convección, ya sabemos entonces que es el transporte de calor por el cual normalmente las moléculas de un cuerpo en estado empiezan a equilibrar la temperatura, lógicamente, y estas, por lo general, ocurren cuando calentamos el agua. Si nos ponemos un ejemplo, el calor que se transfiere desde abajo del recipiente por conducción, ok, la que tenemos, por ejemplo, la sartén sobre la hornilla, ¿ya? Eso es conducción, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la sartén sobre la hornilla, esta se empieza a calentar y si agregamos el agua por lo general empieza a hervir desde abajo, lógicamente, donde está la fuente de calor, hacia arriba. Y ahí es donde tenemos el contacto directo. Estas moléculas calientes empiezan a moverse hacia arriba para que las moléculas frías que están en el borde superior bajen y también se puedan calentar.
A este proceso lo conocemos como ebullición, ¿cierto? Que es cuando todas las moléculas de un cuerpo, en este caso un líquido, empiezan a hervir, empiezan a moverse más rápido. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, por último, existe, ya sabemos que la conducción es cuando hay dos cuerpos sólidos unidos y se equilibran las temperaturas. La convección es cuando hay movimiento de las moléculas en el interior del cuerpo, ya sea líquido, sólido o gaseoso, para poder calentarlos uniformemente, ¿no es cierto? Porque siempre se recibe el calor por un lado. Y este necesita obviamente equilibrar todas las moléculas con el mismo, la misma escala de temperatura. Ahora, por último está la radiación. La radiación también es una transferencia de calor, pero no hay contacto de ningún tipo con el calor. Entonces, no hay contacto físico. Eso lo podemos ver en las fogatas, lo podemos ver también cuando calentamos, por ejemplo, que vemos en las películas que calientan un malvavisco, un marshmallow, con la varita, así en las fogatas. ¿Sí lo han visto, me imagino? En las películas. Yo lo he hecho. Exacto. Entonces, normalmente cuando calentamos algo por radiación, es cuando las partículas de radiación térmica viajan, ¿ok? A través del ambiente y nos calientan. La radiación más palpable podría ser el sol, ¿ok? Donde lógicamente nosotros recibimos el calor del sol inmediatamente por radiación. El planeta Tierra no está adherido al sol, quiere decir que no es una conducción. No estamos tampoco en un medio físico líquido gaseoso cerca del sol como para también decir que es un tipo de convección, sino que recibimos las ondas de luz que generan calor, lógicamente, y son atravesadas a través de la atmósfera, ¿no? Valga la redundancia, y nos calientan, ¿no es cierto? Y allí es donde podemos ver el fenómeno del día y la noche, que es cuando el proceso de rotación de la Tierra genera las 24 horas del día. Mientras que la Tierra está de noche, lógicamente está en una parte más fría, y mientras la Tierra está de día, lógicamente recibimos la radiación del Sol, haciendo que nuestra Tierra se caliente. Algo así pasa con el proceso de radiación con cualquier tipo de equilibrio de temperatura. Generalmente los cuerpos en esta situación absorben la luz ultravioleta, ¿ok? Y esto por lo general genera un tipo de calor, ¿ok? Genera un tipo de temperatura, donde normalmente podemos observar alguna especie de luz, ¿ya? Y a esto lo conocemos como espectro de luz, que es lo que podemos ver, por ejemplo, si ocupamos un poco la manguera con agua y regamos las plantas, por ejemplo, y esparcimos agua, vamos a ver un arco iris, porque la luz se refracta eh, a través de las gotas de agua, ¿ya? Y allí es donde podemos ver los colores que componen la luz. Pero este espectro de luz visible es la que podemos ver nosotros, el ser humano, pero posiblemente haya más, ¿ok? A esta le determinamos ley de Stefan y Wolf. A ver, ¿qué pasa? Normalmente ya sabemos que a diario observamos lógicamente el proceso de radiación desde eh, el Sol hacia nosotros, que está aproximadamente a 150 millones de kilómetros del planeta, y normalmente esta temperatura irradia, ¿ok? A través de la luz, su calor hacia la Tierra, ¿ok? Y lógicamente sabemos que el espacio es súper enorme y súper frío, y aún así recibimos el calor, ¿no es cierto? Podemos imaginarnos más o menos en cuánto está la temperatura del Sol para tratar de equilibrar el calor entre ambos cuerpos. A ver, entonces, cuando ya lógicamente las ondas de luz alcanzan la Tierra, esta la mantienen caliente, la mantienen iluminada, lógicamente, y pasa por todo el espectro de luz a través de la atmósfera para así poder tener todo el espectro visible, que era lo que le estaba comentando con respecto al arco iris. ¿Sí me entienden de lo que le estoy hablando? Sí, Sí. Ok, perfecto, mis niños. Entonces, ahora vamos a pasar a la actividad del día de hoy, pero antes de pasar a la actividad, vamos a hablar un poco de las medidas de transferencias de calor. Normalmente recuerden que el calor se transfiere de un cuerpo a otro, ¿ya? Y lógicamente lo podemos medir
también con el termómetro, pero el calor como tal se mide en julios, ¿ok? Esta expresión de calorías en julios, por lo general, es el trabajo y la energía que existen, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transfiere el calor, perdón? Por lo general, en el ser humano se transfiere por kilocalorías, que es cuando comemos, ¿ok? Recuerden que nosotros producimos nuestro calor, por lo general, los seres humanos animales. Y los seres animales también, obviamente. A ver, vamos a detectar acá la Estefanía y continuamos. ¿Qué pasa? Que existen dos unidades de transferencia de calor, que son las kilocalorías, que es la que ocupamos lógicamente a través de el conteo de calorías de los alimentos al momento de consumirlos, y están los BTUs, que en inglés lógicamente se define como la cantidad de calor que se genera para poder producir el enfriamiento, ¿ok? Por lo general esto lo tienen algunos electrodomésticos. Entonces, las kilocalorías son las que ocupamos, lógicamente, son la cantidad de calor que se necesita para hervir o elevar de temperatura 1 gramo de agua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un ser humano necesita 1000 kilocalorías para hervir 1 litro de agua, por ejemplo, ¿ok? Algo así. Entonces, en los BTU, normalmente es una unidad británica de temperatura, pero esto más que todo lo utilizan los electrodomésticos porque están en escalas Fahrenheit. Si nos acordamos de las escalas de temperatura, ¿sí? ¿O no nos acordamos? Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Sí. Sí nos acordamos, ¿cierto? En las kilocalorías, lógicamente, están expresadas en Celsius, que es la unidad de medida de calor más, o medida de temperatura, mejor dicho, más reconocida, lógicamente, a nivel mundial. Pero, aún así, todavía vemos en gran parte de Estados Unidos y en gran parte de Europa la escala Fahrenheit, donde hasta en la televisión lo podemos observar y hasta en nuestros electrodomésticos podemos observarlo en el horno, podemos observarlo también en microondas, donde vemos la escala de temperatura que aún es Fahrenheit. La escala de temperatura Fahrenheit normalmente se utiliza en Europa, ¿ok? Y por lo general se necesita para hervir 1 libra de agua, un BTU, ¿ok? Para que ésta pueda cambiar de temperatura. ¿Sí se entiende el ejemplo? ¿Sí se entiende? Bien, ahora sí podemos pasar entonces a la actividad del día de hoy. Lógicamente debemos descargar el archivo, que ya se los voy a publicar en el Classroom, y vamos a realizar un cuadro, como el que está en el ejemplo, para dar un ejemplo de cada una de las transformaciones de calor, o de las transferencias de calor. Vamos a dar un ejemplo de convección, un ejemplo de conducción y un ejemplo de radiación. Lógicamente que no lo hayamos ocupado hoy día, ¿no? No podemos colocar de radiación el sol o los malvaviscos. Vamos a buscar otro ejemplo de radiación. Igualmente de convección y de convección y de conducción, ¿ok? Entonces les voy a publicar la clase en el Classroom para que así vamos cerrando el día de hoy. Ya sabemos que se llama miércoles 9 de septiembre, clase 39, transferencia de calor. ¿Ok? Es una clase tipo A y ya sabemos que debemos cliquear para poder descargar el archivo, ¿no es cierto? Ok, mis niños, entonces, ya sabemos que tenemos la PPT en el Classroom. ¿Tienen alguna duda? No. No, todo claro. Ok, ya sabemos que el día de hoy nos vamos de vacaciones de fechas patrias, pero volvemos el lunes 21 con la prueba de la tercera unidad, ¿ok? Con respecto a ciencias naturales. El lunes a última hora, ya sabemos que nos vemos a las 2 de la tarde en punto para realizar la prueba, ¿ok? El lunes 21, Ok. Sí. ¿ya? Ok, mis niños, entonces no podemos ir. Y recuerden que antes del lunes 21, tomar las guías, leerlas, para así estar preparados para la prueba, ¿vale? Sí, Bien, mis niños, nos vemos el lunes entonces. Chaito, que pasen felices nos vacaciones. vemos. Cuídense. Nos vemos. Chau.